Muy buenas noches, tengan todos ustedes. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este martes 30 de enero del año 2024. La videoconferencia del día de hoy lleva por título Síndrome metabólico en el adulto mayor y va a ser ofrecida por la licenciada en nutrición Angélica Calisto Villavicencio. La licenciada Calisto es licenciada en nutrición por Ciencias de la Salud de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. Es diplomada en nutrición enteral y parenteral, ha recibido cursos de inmunonutrición y tiene un especial gusto por el control de la calidad de la alimentación humana, la evaluación de los medicamentos según su calidad higiénico-dietética. También tiene influencia de los hábitos alimentarios y el estado nutricional de pacientes. Ha seguido la planificación y seguimiento de dietas y menús. Es integrante del equipo médico para la creación de la dieta y menú más adecuado para el paciente. Y también le interesa la elaboración y preparación de dietas especiales adaptadas a las necesidades de manera individual. Ha dado asesoría a embarazadas acerca de los requisitos y recomendaciones para una dieta saludable. La licenciada Angélica Calisto Villavicencio ha escogido un tema por demás necesario, urgente, diría yo, sobre todo ahora que la población en México estamos aumentando, habemos más adultos mayores, y si queremos una mejor expectativa de vida, debemos identificar claramente qué nos lleva a un síndrome metabólico. Así es de que los micrófonos son tuyos, Angélica. Bienvenida y buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Sobre todo, muchísimas gracias, doctor, por haberme dado el espacio. Y como dice, es un tema que, híjole, lo vi mucho en mi servicio social sin querer yo. Eh, Digo, en general fue un tema de mi tesis también, en el cual todavía sí sabía que quería una tesis, pero no definía bien yo de qué tema, ¿no? No me había como apasionado por algún tema en específico hasta que llegué a mi servicio social y vi que de un 100% que llegaban a mi consulta, el 70 era adulto mayor y pues ya con síndrome metabólico. Sí fue como algo para mí, dije, o sea, era en una localidad, en un CEAPS, donde dije, la mayor parte de la gente que viene aquí es adulto mayor y sobre todo tiene diabetes, hipertensión y dislipidemias. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a proyectar pantalla. Sí se ve, ¿verdad? Sí, perfectamente. Ok, gracias. Eh, Como les decía, el título es síndrome metabólico en el adulto mayor. Voy. Ok. Primero vamos a ver, pues, definiciones, criterios, tratamientos
nutricionales, patologías que conforman al síndrome metabólico y vamos a ir viendo igual cada una de estas patologías, igual epidemiología, definición, criterios y un poco del diagnóstico nutricional. No va a ser exacto porque siempre se individualiza para cada persona. No es algo genérico, que sí, desde siempre ha existido esa parte de generalizar, pero es un tema que no está bien. Angélica, ¿podrías darle forma de presentación al PowerPoint? Sí, voy. Abajo a la derecha donde está la pantallita. Ahí, Ah, sí, gracias. Está buscando. eso es. Ok, Gracias. sí, a usted. Ok, empezamos con la definición de síndrome metabólico. Como tal, nos dice que es la entidad clínica que está caracterizada por un grupo de factores. En pocas palabras, es un síndrome que conlleva el conjunto de 3 enfermedades: dislipidemia, hipertensión, diabetes. Para pocas palabras, ¿no? O sea, ese es un síndrome metabólico. Hay diferentes criterios, sí, están diferentes asociaciones también, en el cual cada una mide sus criterios dependiendo también a qué población va enfocado esos criterios. No es lo mismo una población europea a una americana. Por ejemplo, nosotros nos vamos a basar en el criterio ALAD, que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes. En sus criterios va a ser obesidad abdominal, hipertrigliceridemia, colesterol HDL bajo, presión arterial elevada, alteración en la regulación de la glucosa y por ende, pues ya el diagnóstico. Nos dice que el perímetro de cintura debe ser mayor a 94 centímetros en hombres y mayor a 88 centímetros en mujeres. En la hipertrigliceridemia mayor a 150 miligramos por decilitro o que ya cuenten con tratamiento médico, farmacológico, igual para trigliceridemia. Menor a 40 miligramos de decilitro en hombres y menor de 50 gramos sobre decilitro en mujeres en el tratamiento sobre el efecto del colesterol HDL. Igualmente, ya sea que se diagnostique en el momento un colesterol bajo o que ya cuente en tratamiento para aumentarlo. En la presión arterial, que sea mayor o igual a 130 milímetros de mercurio, o una presión diastólica de 85, igual, o que se encuentre en tratamiento. En la alteración de la glucosa, que tenga una glucemia anormal en ayunas, intolerancia a la glucosa o diabetes. Ya en el diagnóstico nos dice que con que tenga la obesidad abdominal más 2 de los 4 criterios que nos quedan, ya con eso ya tenemos a una persona con síndrome metabólico. Que el tratamiento nutricional, como les digo, es una parte, no va a ser algo muy específico porque nos tenemos que ayudar de muchísimas cosas, de bioquímicos en general, de una composición corporal también, pero en general son modificaciones al estilo de vida. Si existe un sobrepeso, una obesidad, se tiene que bajar de peso, se tiene que, ¿cómo les digo? Tiene que haber un manejo de la dieta, tiene que haber un cambio en la dieta cotidiana a largo plazo, no solamente para bajar, no sé, mi glucosa si la tengo alta en una semana, solamente bajarlo ahí y ya. No, se tiene que ser a largo plazo, se tiene que volver a educar y un ejercicio progresivo y de acuerdo a las posibilidades de las personas. En los adultos mayores, desgraciadamente, pues ya existe varias limitaciones en la mayoría. Cuando se tiene diabetes,
muchos pierden la funcionalidad de extremidades por un mal cuidado médico también, en el cual, no sé, o sea, si se le sube, si tiene picos de glucemia, lo que hace es, no sé, si ellos siguen trabajando, tienen algún accidente, las heridas ya no cicatrizan como antes. Un consejo que también yo les doy, es que si van a comprar zapatos, que primero caminen, 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 que se les hinche el pie, y cuando ya tengan hinchado el pie, pueden ir a comprar el zapato. ¿Por qué? Porque así ya compran a una medida más, más cómoda al zapato, más cómoda al pie, perdón, eh, si es que llega a pasar esto, porque si se los generalmente se los llegan a comprar medio número menos, ellos caminan, hacen su vida normal, pero ¿qué pasa? Se les empieza a hinchar el pie. ¿Qué pasa? Empiezan a tener infecciones en uñas, empiezan a tener llagas. ¿Qué pasa con estos pacientes con diabetes? Es muy difícil que vayan a cicatrizar como una persona normal. Sí se puede, pero es más complicado y conlleva más tiempo. ¿Y qué pasa si no se lleva un buen control? Eh, pues va a haber una infección. Y a veces las consecuencias es que haya alguna amputación, pero bueno, eso ya es como muy extremo, pero creo que podemos evitar todo, ¿no? Porque a veces las personas, los pacientes ven todo como muy lejanamente, cuando a veces una cosita puede desencadenar todo. Debe de haber una, como les decía, una reducción de peso que debe ser de 500 a 1000 kilocalorías por día. Esto se debe evaluar conforme a fórmulas en las que veamos en qué estado está el paciente. En la modificación de la dieta a largo plazo, dieta con baja ingesta de grasas saturadas, grasas trans, evitar a toda costa lo que son comidas capeadas, frituras, fritos. ¿Por qué? Porque son alimentos que tal vez no vemos a simple vista que se les esté cayendo las gotas y las gotas de aceite, pero son alimentos que absorben ese aceite. Por eso es que cada vez que, no sé, se hace un capeado, algún frito, le tienes que estar poniendo y poniendo, poniendo aceite porque el alimento lo absorbe. En los hidratos de carbono, las dietas con bajo contenido de carbono son capaces de mejorar la sensibilidad a la insulina, controlar la presión arterial y bajar ese riesgo cardiovascular que puede llegar a tener la persona. El tipo de hidrato es importante. En un estudio en comparación, hay dos tipos de cereales que se vieron, que fueron el centeno frente al trigo, la cebada, la avena y la papa. ¿Cuál fue mejor? La que fue a base de cebada. ¿Por qué? Porque mejoró la acción de la insulina, mejoró, mejoró la acción de la insulina frente a los otros tres hidratos de carbono, que en comparación no hicieron nada, nada de diferencia. Los ácidos grasos poliinsaturados también favorecen el control de una buena presión arterial, una coagulación funcional, una función endotelial, mejoran la sensibilidad de la insulina. ¿Dónde podemos encontrar grasos, estos ácidos grasos? Si les decimos así a cualquier persona va a decir, pues ¿dónde lo compro, no? ¿Dónde venden ese ácido? Y aparte, pues no se escucha apetecible. Pero se pueden encontrar en las nueces, en las semillas de girasol, en las truchas, en infinidad de alimentos que a veces, por más mínimos que los veamos, de verdad que llegan a hacer una gran diferencia. En general, ese es el síndrome metabólico, el más temido, el más
prevalente en México. Ahorita vamos a ver las patologías del síndrome metabólico, que son las que lo conforman. Por ejemplo, la hipertensión arterial sistémica. Como tal, es el aumento anormal persistente de la tensión de la sangre en las arterias y puede llegar a dañarlas. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos, como el resultado del bombeo de la sangre que tiene el corazón, y puede cambiar de un momento a otro. Va a depender de lo que nosotros estemos haciendo, si es ejercicio, si estamos en reposo, si estamos comiendo, va a cambiar. Como ya habíamos visto, bueno, la hipertensión debe ser sistólica de 140 milímetros de mercurio a 90 de 90 milímetros de mercurio en presión diastólica. La epidemiología, híjole, eso está obviamente basado aquí en México. Es una enfermedad grave. ¿Por qué? Porque está generando cada vez más muertes. No sé si han escuchado que es una enfermedad silenciosa, en la cual no es como la diabetes, ¿no? Que tal vez si ponemos mucha atención, podemos identificar ciertos signos y síntomas. Pero la hipertensión no, es muy extraña a la vez que se llega a diagnosticar a tiempo, ya se diagnostica cuando está muy avanzada. Afecta a 1.000 millones de personas y se calcula que causan el 9.4 millones de muertes cada año. Duplica el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Afecta entre el 20 y el 40% de la población adulta y significa que 250 millones de personas la padecen. 1 de cada 4 mexicanos padece hipertensión arterial. Cuando decimos 250 millones, decimos, bueno, ¿cuántos millones de personas no somos aquí, no? O somos en general en el país. Pero ya cuando vemos la cifra de que, no sé, pon a 4 miembros de tu familia y uno de ellos va a tener hipertensión. Ya es cuando cae un poquito más el 20 de que mm, es mucho, la gente está muy predispuesta a tener hipertensión si es que no se lleva una adecuada alimentación. En los hombres la prevalencia es del 24.9 y en mujeres es del 26.1%. Es un poco menor en hombres y mayor en mujeres. Tratamiento nutricional. Los pacientes con sobrepeso y obesidad, en general, para tener una buena pérdida de peso saludable, es de un 5 a 10% del peso corporal inicial durante el tratamiento en 6 meses. ¿Para qué? Para cuidar que no haya deficiencias, para cuidar que no sea el efecto rebote, como ofrecen como muchas píldoras mágicas o muchas dietas bajadas de internet en las que te dice, baja 10 kilos en 2 semanas. Ajá, pero ¿qué va a comprometer, no? A lo mejor vas a tener menos energía para hacer tus actividades, tus tú vas a tener deficiencias nutricionales. Eso es lo que nos dice. Entonces, para bajar de peso sanamente tiene que ser de un 5 a 10% inicial durante los 6 meses. El plan de alimentación es de 300 a 500 kilocalorías de acuerdo a lo que necesite el paciente. No sé, se le hace el cálculo y sobre lo que salga se le quita ya dependiendo. Si es una persona que no consume tantas kilocalorías como las mujeres, que generalmente personas con obesidad son de 2.500 kilocalorías, se les puede empezar a quitar por 500 kilocalorías y si es mucho, por 300, ¿no? Para que no sea como
quitar de un solo golpe muchas kilocalorías. Ya que estemos en un peso esperado, se implementa un plan de alimentación ya un poquito más estricto. Ejercicio para el mantenimiento del peso tiene que ser sí o sí. Ni el ejercicio solo, ni la alimentación sola van a dejar, van a, van a hacer que tú bajes de peso y te mantengas. No. O los haces juntos y los complementas, o si haces uno, no esperes tener como si estuvieras haciendo las dos actividades. La dislipidemia son un conjunto de enfermedades anormales de colesterol, ya sea de triglicéridos, colesterol HDL, colesterol LDL en sangre, que participan como factores de riesgo en la enfermedad cardiovascular. Se clasifican en primarias y secundarias. Esto nos va a ayudar mucho a saber qué tipo de dislipidemia tiene el paciente. ¿Por qué? Porque la primaria son los trastornos caracterizados de defectos en las enzimas, en los metabolitos, que participan en la síntesis o en la eliminación de lipoproteínas. Eso quiere decir que ya es algo genético, ya es algo que su cuerpo trae, ya no es algo que el paciente no está haciendo bien, ya no es algo que el paciente se la pase comiendo frituras, fritangas, no, eso ya su cuerpo lo trae. En las secundarias, estas ya son alteraciones como consecuencia de otras enfermedades, por ejemplo, de diabetes, hipotiroidismo, síndrome nefrótico. Uso de fármacos también nos puede alterar nuestro perfil lipídico. Alcoholismo, la obesidad, claro que sí, así como el uso de betabloqueadores, diuréticos y corticosteroides anabólicos, también nos puede elevar nuestro perfil lipídico. La epidemiología, la mortalidad de las enfermedades cardiovasculares muestra también un incremento en México. Se considera igual una de las enfermedades que afecta no solo ya a personas mayores. Me acuerdo que en mi servicio social muchas personas mayores me decían, pues es que yo pensaba que solamente eso era de los jovencitos, ¿no? O de los que tienen 30 y tantos, porque se la pasan comiendo puras chucherías fuera de casa. Y es como, no, señora, también es el tipo de dieta en la que estamos acostumbrados desde niños, ¿no? No es lo mismo a lo mejor una familia que está acostumbrada a que desde niños les inculquen no ese amor a las verduras, porque pues a ningún niño va a amar a las verduras, pero sí ese de decir, a ver, no sé, una vez al mes vamos a comer fuera y van a hacer chucherías, ¿no? A una persona que prácticamente come, desayuna y cena ese tipo de comida. No se ve, pero a la larga sí afecta las arterias. La mitad de las muertes por enfermedades crónicas se producen de manera prematura en personas de menos de 70 años y una cuarta parte de defunciones es en personas de menos de 60 años. O sea que se nos están nuestros adultos mayores, porque ahorita vamos a ver eso más adelante, que hay diferentes clasificaciones de adultos mayores, pero nuestros adultos mayores jóvenes, por así decirlo, se nos están muriendo prematuramente por enfermedades como estas. El tratamiento nutricional es una ingesta de fibra soluble. ¿Cuál es cuál es la fibra soluble? Es la que al contacto con el agua tiene una consistencia gelatinosa, esa, y es la que nos tomamos externamente.
Yo creo que alguna vez la hemos visto, la que venden, nos las tomamos y esa ya nos ayuda, ¿no? Para las personas que tienen problemas con estreñimientos les puede ayudar, pero un consejo que no sea habitualmente, que sea mejor una fibra más, en la que se puede encontrar en los alimentos. Esta que nos va a ayudar a bajar los niveles de colesterol y glucosa en sangre. La fuente donde podemos encontrarla es en la avena, ¿no? Todos piensan que la avena es milagrosa y que si me desayuno mi avena los 30 días del mes, pues ya voy a ser una persona súper, súper sana, pero no, también hay que variarle, ¿no? Porque ningún alimento es malo, solamente el uso que le damos. En los guisantes, los frijoles, frituras, frutas como los cítricos, las zanahorias, en la cebada, también lo podemos encontrar. Eh, Menos de 5 gramos de sal por día, de 2 a 3 porciones de frutas, verduras de 1 a 2 veces por semana, consumo de pescado, eso es como más, mm, ahora sí que en las posibilidades en las que estén, ¿no? Porque no es lo mismo un nivel socioeconómico en el que a lo mejor todos los días puedan comer salmón, a uno muy bajo, en el que a lo mejor el pescado solamente lo vemos en que lo coman en Semana Santa o de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Digo, tampoco se les va a, ¿cómo se diría? No se les va a obligar a comer algo a lo que a lo mejor no tienen ese poder adquisitivo. ¿Se puede intercambiar? Sí, claro que sí. Podemos encontrar equivalencias de alimentos en las cuales podemos cambiar un alimento por otro si es que o en tu estado no se encuentra o es muy caro o, por ejemplo, el pescado, ¿no? 30 gramos de nueces sin sal. Igual, yo entiendo que las nueces son caras. En la mayor posibilidad que tengamos de consumirlas estaría súper bien para que haya una disminución del colesterol LDL, que como muchos le dicen, es el colesterol malo. El consumo de grasas trans como margarinas, manteca vegetal, fast food, productos industrializados, fritos, horneados, lo que les decía, ¿no? Todo eso hay que irlo excluyendo. No se los vamos a quitar para siempre, no se los vamos a quitar de un día para otro, pero sí les podemos decir que a lo mejor una vez a la semana traten de meter más verdura que frito. Yo entiendo que la gastronomía mexicana es muy de gorditas, tortas y no sé, o sea, somos un país que tenemos muchísima comida muy buena, pero también hay que tener en cuenta que somos un país, se va a escuchar feo, pero somos un país de gordos. Entonces, ¿eso en qué nos repercute? En las enfermedades, ¿no? Que tal vez una persona en cada familia tiene alguna enfermedad como estas, que a lo mejor al principio no es tan costosa, pero cada vez los medicamentos en sectores públicos son escasos, ¿no? A mí me tocó ver cómo la metformina prácticamente nunca llegó en mi año de servicio a un CEAPS, ¿no? Es una metformina, un medicamento que no, ya no está tan disponible a menos de que lo compren y mucha gente no tiene para comprarlo. Entonces, si lo vemos a la larga, sí es un gasto muy, muy grande y que se puede evitar. En la diabetes, esta se presenta más porque tiene una resistencia a la insulina y bueno, y también una deficiencia en la producción. Puede ser absoluta o relativa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser o que deja de producir o que sí produce, pero es muy poca, ¿no?
Los pacientes suelen ser ya mayores de 30 años porque si fueran menores, fuera otro mecanismo, estaríamos hablando de otro tipo de diabetes que en esta parte no nos concierne. Cuando se hace el diagnóstico, generalmente son personas con obesidad y son pocos síntomas. Bueno, están los síntomas, pero las personas no, bueno, tampoco es como que estemos diario, ay, hoy me voy a fijar en qué estoy mal, ¿no? A ver si no tengo una enfermedad. No, todos tenemos nuestro estrés, nuestras preocupaciones, nuestro trabajo, andamos acelerados al 1000%, en el que a veces un síntoma lo dejamos pasar, pasar, pasar. Y también muchos diagnósticos ya se hacen cuando son, eh, ya cuando está la diabetes, ¿no? Ya no es tanto cuando es prediabetes. Es muy bueno cuando se llega a diagnosticar una prediabetes porque todavía tenemos una vuelta atrás, todavía tenemos un chance de que esa persona no debute con diabetes, pero generalmente no. Entonces, conózcanse más, si van más seguido al baño de lo normal, si tienen mucha sed, más de lo normal, sin que hayan hecho, por supuesto, pues alguna actividad física, sin que estén en algún clima cálido. eh, Hay que poner atención en esa parte. Los criterios de diagnóstico en diabetes tenemos varios. Generalmente hay un algoritmo que se sigue para diagnosticarlo porque es una enfermedad que no le puedes decir al paciente, ¿sabe qué? Tiene diabetes. O ¿sabe qué? Que cree que no tiene diabetes, ¿no? Porque de verdad que también lo he visto, el impacto que tiene esa noticia en las personas es muy fuerte psicológicamente hablando, ¿no? Eh, Muchos piensan que ya su vida se les va a acabar con eso, piensan que pues que ya prácticamente el día de mañana o en un mes, ¿no? Se van a morir, o muchos todavía siguen teniendo ese mito de la insulina que es mala, que los va a dejar ciegos, que no, muchas cosas que están mal. Entonces, sí hay que tener mucha certeza cuando se le diagnostica a un paciente diabetes. Em, Está la hemoglobina glucosilada, que esa, como dicen, ¿no? Los niños y la hemoglobina glucosilada siempre dicen la verdad. ¿Por qué? Porque esta me va a decir 3 meses antes cómo tenía la glucosa el paciente o cómo teníamos nuestra glucosa, ¿no? Porque pues claro que nos podemos hacer cualquiera, porque muchos también son muy tramposillos en el sentido en que dice, no, mañana me toca mi control, mañana me van a hacer mi prueba aleatoria en ayunas, que no sé qué, y sí, se van a dar cuenta que no estuve comiendo bien. Lo que hacen pues es portarse bien un día antes. ¿Para qué? Para que pues, su prueba salga bien. Pero con esta hemoglobina no hay falla, ¿no? O sea, si sale mal es porque estuvieron mal los últimos 3 meses y que solo estuvieron ahí de tramposillos un día antes. Pero con esa sí la podemos diagnosticar hasta 3 meses antes. Eh, ya cuando hablamos de una diabetes es cuando es mayor o igual a 6,5%. Aquí tenemos como igual, como algunos criterios. Normal es menos de 5,7, prediabetes de 5,7 a 6,4 y diabetes ya de 6,5 en adelante. A ver, déjenme ver el chat. Porque no sé si alguien tiene una pregunta. Ok. Tenemos otro criterio que es la glucosa plasmática en ayunas.
si es normal, si es menor a 100 miligramos sobre decilitro, una prediabetes si es de 100 a 125 miligramos sobre decilitro, diabetes si es de 126 miligramos a decilitro, sobre decilitro o más. Va a variar mucho, bueno, no mucho, sino sí va a variar algo, dependiendo, dependiendo la fuente. ¿Por qué? Porque a lo mejor la norma oficial de diabetes puede decir una cosa, la guía me puede decir otra cosa, las asociaciones me pueden decir otra cosa, pero generalmente es entre 95 y 100% que puede llegar a tener de, de, de limitación, ¿no? El que salgas normal y de prediabetes. La epidemiología, en 2020, hace 4 años, tenía 151.019 personas fallecieron a causa de diabetes tipo 2, lo cual es el 14% del total de las defunciones que hubo en ese año. 1.086.743 personas fueron en el país. 78.922 fueron defunciones en hombres, que fue el 52%. El 72.094 fueron mujeres, que fue el 48%. Quiere decir que en ese año hubo más muertes por diabetes en hombres que en mujeres. Para el año 2045 se estima que haya unos 700 millones de personas en el país con diabetes y en el 2030 unas 578 millones. Entonces, creo que el crecimiento es exponencial, es preocupante porque, híjole, esto cuesta muchísimo dinero, tanto al sector salud como, como a la economía de las personas. ¿Por qué? Porque cada vez los medicamentos son más caros, cada vez personas necesitan ya no solamente metformina, el medicamento, sino la insulina. Si te la proporciona tu seguro social, tu, tu sector médico público que tengas cerca, está súper bien, pero la verdad es que no en todos los lugares llega o no llega suficientemente para todas las personas. Como les digo, a mí en ese lugar, o sea, sí llegaban bastantes personas, pero a veces lo que surtían de medicamento pues no era suficiente. El tratamiento nutricional, el aporte energético debe de adecuarse a mantener un peso adecuado, evitando planes de alimentación de menos de 1.200 kilocalorías. En una persona mayor ya no va a ser lo mismo lo que requiera de kilocalorías en un día que una persona joven y sana, pero pues tampoco, ¿no? Digo, luego a veces dicen, no, pues es que hay que poner la dieta porque está gordito. A ver, sí, pero como ya habíamos dicho, ¿no? No se puede poner a dieta porque sí o porque desde mañana dejas de comer tortilla. No, se tiene que hacer un adecuado. ¿Por qué? Porque nuestros adultos mayores van a presentar deficiencias. Y de por sí ya hay un deterioro en todos los sistemas, el quitarle más de lo que es y dejarlos menos de 1.200, o sea, nadie come con menos de 1.200, ¿no? O sea, bueno, obviamente los niños, pero ningún adulto come 1.200, menos de 1.200. Igual, la reducción del peso es del 5 al 10%, evitar azúcares simples como dulces, helados, bebidas azucaradas, jaleas, productos industrializados, ¿no? ¿Para qué? Para evitar esos picos tan altos de, de decir,
no sé, a veces dicen, pues es que se me antoja una coquita, ¿no? O con la coquita se me quita la hipertensión, que no sé de dónde viene ese mito, pero bueno, eh, tienen muchísima azúcar, ¿no? O sea, a veces esto es lo que contiene de azúcar una botellita de, no sé, 600 mililitros de coca. O sea, no. Eh, las colaciones son muy buenas. ¿Por qué? Porque te ayudan a matar esos huequitos de hambre que pueda tener una persona. Eh, generalmente tienen que ser colaciones como de fácil acceso, ¿no? Unas muy buenas pueden ser los frutos secos. Se guardan en una bolsita, los pones en cualquier bolsita y pues comes con ellas, ¿no? Ya no es necesario que lleves como tu topper. Digo, si tienes el tiempo, el espacio, pues qué padre, pero si no, pues ahí está una solución, ¿no? La puedes meter en una bolsita. Eh, pueden ser igual verduras, pero ya no cocinadas en forma de comida pesada, ¿saben? No sé cómo explicarlo eso, pero pueden ser verduras ya como tal como snack, ya no tanto como algo así súper elaborado, no. Obviamente el alcohol se tiene que restringir sí o sí. Tampoco digo que lo dejen de un día para otro si es que cada semana se echas copita, no. Pero sí, sí dejar lo más posible el alcohol. ¿Para qué? Para que no haya más descontrol metabólico, no haya problemas en la hipertensión, en hipertrigliceridemias, favorece la hipoglucemia en situaciones de ayuno. Entonces hay que evitar el alcohol. Eh, de 20 a 30 gramos de fibra soluble al día, menor, menos de 30% de grasas, del cual 7 va a ser de grasas saturadas, con un dominio de grasas monoinsaturadas, que pueden ser hasta un 15%. El 50 al 60% es de los hidratos de carbono, que tienen que ser complejos, menos de un 10% de hidratos de carbono simples. ¿Cuáles son los complejos y cuáles son los simples? Los simples, como lo veíamos, son dulces, pasteles, todo lo que me pueda dar energía inmediatamente, esos. ¿Cuáles son los complejos? Tortilla, pan, cereales como papa, trigo. A esos voy, no cereales de caja. El 15% de proteína, ingesta no mayor a 200 miligramos de colesterol. Obesidad, ok. La obesidad se define como la enfermedad crónica y multifactorial y neuroconductual en donde donde hay un incremento de la grasa corporal. Eh, en pocas palabras es eso, en pocas palabras es cuando comemos más y gastamos menos energía, ¿no? Comemos más energía, pero no la ocupamos, no la desgastamos. La clasificación de la obesidad puede ser endógena, que es menos frecuente porque solo un 5 a 10% de las personas con obesidad la presentan. Este tipo de obesidad es ocasionada por problemas de glándula endocrina como tiroides, síndrome de Cushing, diabetes, síndrome de ovario poliquístico. Digamos que como lo veíamos, ¿no? Ya viene de parte de nuestro cuerpo. También tenemos que tener cuidado con eso, porque ahora sí, ¿no? Muchos dicen, el gordito está gordito porque quiere. No todas las personas, ¿no? Muchas personas han batallado por bajar de peso y
no lo logran hasta que dan con el problema y resulta que era algo hormonal, ¿no? Algo que no estaba tanto en sus manos, pero también por eso tenemos que clasificar adecuadamente qué tipo de obesidad está presentando mi paciente. La exógena es aquella que se debe a un exceso de alimentación, como lo veníamos diciendo, o a determinados hábitos sedentarios. Como les decía, ¿no? Comemos más, la gastamos menos, ¿no? Gastamos menos de esa energía, eh, comemos y tal vez no tengo un trabajo fijo y pues me la paso pues cómodamente a lo mejor en mi casa o pues cómodamente haciendo labores o trabajando, ¿no? En sí ya que es mucho de las personas que trabajan en oficina. Mm, Esta en general no está causada por ninguna enfermedad en general, o sea, no es como que una enfermedad esté provocando ese aumento de peso y constituye el 90 al 95% de obesidad que tenemos en el país. Pero con una buena alimentación, con un buen ejercicio o actividad física, podemos controlar esa parte. Aquí tenemos la clasificación del IMC. El IMC es el índice de masa corporal, ¿no? Pero tampoco, no sé, hacemos el cálculo y no nos va a decir, nos va a dar un panorama o sirve para tener un panorama en general de algún lugar, porque pues en primera, no los sectores públicos no cuentan con el aparato. ¿Para qué? Para medir la grasa, el músculo, tu nivel de hidratación, que se tienen a lo mejor en un consultorio privado. A lo que voy es que nos da un panorama muy en general de cómo puede estar de cómo puede estar ese paciente, ¿no? Por qué camino a lo mejor tengo que empezar a, a trabajar. Podemos ser que lo encontremos en desnutrición, en normal, en sobrepeso y en obesidad. La clasificación del IMC es diferente tanto para adulto joven sano como para adulto mayor. Sí cambia un poco las cifras, entonces hay que tener cuidado en que a lo mejor no todos, no es un IMC en general, son dos. Por ejemplo, del lado derecho tenemos en de la población en general y del lado izquierdo en del adulto mayor. Vemos que sí cambia un poco. La epidemiología, de acuerdo a la ENSANUD 2022, que es la encuesta de salud y nutrición, en México la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población en grupos de 60 años y más, el porcentaje de sobrepeso de obesidad es del 74.7%. La prevalencia de obesidad pues ha aumentado, siempre lo hemos escuchado en noticias, en en proyectos que hacen en escuelas, porque pues a lo mejor ya vieron que tienen alumnos muy gorditos, entonces quieren empezar a atacar el problema. Y pues ahí tenemos un dato de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, que nos dice que la obesidad desde 1975 se ha triplicado en todo el mundo. No solo aquí en México, pero sí en todo el mundo. El tratamiento nutricional es lograr una pérdida de peso significativa igual, 10% inicial, a mediano plazo, mantener dicha pérdida a largo plazo y prevenir una ganancia ponderal, que quiere decir que pues haya un efecto rebote, que generalmente con un nutriólogo profesional va a ser muy difícil que haya eso. Disminuir riesgo cardiovascular y metabólico asociado al exceso de peso. Mejorar los factores de riesgo cardiovascular asociados a obesidad
hipertensión, dislipidemia, intolerancia a la glucosa. Esos van a ser como nuestros objetivos al atacar la obesidad. Disminuir la grasa corporal, obviamente no perdiendo totalmente la masa grasa, la masa, perdón, ahí no era masa grasa, era masa magra, que es el músculo, y que sea factible a largo plazo, ¿no? Ponernos metas, una dieta que sea factible a largo plazo para mantener el peso saludable y aumentar la calidad de vida de nuestro paciente, que al final de cuentas no es un objeto, no es cualquier cosa, es un ser humano, ¿no? Yo siempre he dicho que, no sé, cualquier paciente que llega, hay que tratarlo con esa calidad humana porque puede ser nuestro familiar, ¿no? Y siempre he dicho, atiende a ese paciente como te gustaría que atendieran a tu familiar. ¿Por qué? Porque le pones más entusiasmo, ¿no? Si es de tu familia, le pones más cariño, pero hay que tratarlos así a todos. Como tal, ahí terminamos lo que son las patologías que conforman al síndrome metabólico. Ahorita vamos con adulto mayor. Son como datos muy generales que vamos por haber tocado el tema en adulto mayor. Por ejemplo, la persona adulta va de los 18 hasta los 59 años con 11 meses de edad. La persona adulta mayor es a partir de 60 años en adelante. La persona adulta y adulta mayor en estado de abandono son las que presentan cualquier característica como carencia de familia, rechazo familiar, maltrato físico, psicológico. Esos son como las definiciones de las diferentes personas adultas que tenemos. Tenemos a los viejos jóvenes, que era lo que les decía, ¿no? Que son de 60 a 74 años de edad. Viejo viejo, que es de 75 a 84. Viejo longevo, que es de 85 a 99 años. Y los centenarios, que ya son los que tienen 100 años y más. Son muy poquitos también, pero sí los llegamos a tener. Las necesidades nutricionales en el adulto mayor va a cambiar. En que ya no es lo mismo lo que necesita un niño a lo que necesita un universitario, a lo que necesita un adulto joven que ya está trabajando, a un adulto mayor, ¿no? Ellos generalmente necesitan 2.400 kilocalorías en hombres y 2.000 en mujeres. Que a partir de los 60 años de edad las necesidades energéticas disminuyen un 5% cada decenio. Hay que tomar en cuenta que las dietas con un valor calórico inferior a 1.500, como lo veníamos diciendo, puede crear deficiencias nutricionales que a la larga sí podríamos atacar o se puede atacar con suplementación, con más consumo de verduras, frutas que nos aportan esas vitaminas y minerales, pero ¿para qué, no? O sea, ¿para qué llegar a ese lugar de suplementar si podemos cuidarlos desde el principio? La hidratación es fundamental, ¿no? Para todos. Eh, En la tercera edad ya hay cambios fisiológicos que nos puede llevar a una mayor deshidratación. Tenemos, generalmente se dice, hay que tomar 2 litros de agua al día, pero no es tanto o no es tan fácil. ¿Por qué? Porque no todos vivimos en el mismo clima. Por ejemplo, acá en Toluca, pues estos meses que pasaron nos estuvimos congelando. Obviamente no va a haber la misma ingesta que en algún lugar como Acapulco, en lugares muy calurosos que, uf, o sea, estando una tarde fuera y te deshidratas, ¿no? Sino que se tiene que hacer un adecuado cálculo conforme a tu peso,
¿Para qué? Para que tengas una adecuada ingesta de agua, porque tampoco es llenarte, ¿no? O sea, no somos tinacos para llenarnos de agua. Se tiene que hacer un buen cálculo. ¿Para qué? Para que haya una buena ingesta de agua. Pero en nuestros adultos mayores mínimo debe ser 1,5 litros al día. Si hay problemas en ellos, ¿por qué? Porque muchos ya no tienen una funcionalidad, como les digo, como de un joven, ¿no? O sea, ellos, muchos ya utilizan a lo mejor pañal, tienen alguna discapacidad que les impida moverse con libertad al baño. Entonces, pues, ¿qué hacen? Prefieren no molestar y prefieren, pues, no tomar agua, porque si no toma agua, pues, no manda al baño, y si no manda al baño, no molesto a nadie. Entonces, sí hay que tener mayor cuidado a nuestros adultos mayores si tenemos en casa o si conocemos a alguien que podamos ayudar. Y en el sector público, pues, buscar estrategias, ¿no? ¿Para qué? Para que no nuestro adulto se nos deshidrate. La población. Según la encuesta nacional de ocupación y empleo, para el segundo trimestre del 2022 se estimó que en México había 17.958.707 personas de 60 años y más, lo cual es el 14% de la población total del país. En México, el 70% de las personas adultas ocupa el trabajo de manera informal. Eso también lo vi. Eran personas que pues vivían de lo que podían vender en las calles y era lo que les decía, no todos tienen el poder adquisitivo para poder em, pues comprar, ¿no? A veces todos los alimentos. Como tal, esa es mi presentación. ¿Tienen alguna duda? ¿Me quieren compartir algo? ¿Quieres dejar de compartir tu pantalla? Claro. Definitivamente que es un tema amplísimo Sí, y me llama la atención porque el hablar del síndrome metabólico en el adulto mayor, pues es hablar del fracaso, es hablar de lo irremediable. Hubo décadas para poner una solución. Y no es que quiera yo medicalizar el tema, porque realmente un síndrome metabólico, la parte médica es bastante limitada y se reduce exclusivamente a estar dando tratamientos para las complicaciones de no llevar una vida saludable, de no llevar una vida de actividad, de comer inadecuadamente para sus condiciones genéticas y epigenéticas. Y creo que ahí es donde se debe de trabajar. O sea, ¿cuándo se debe de trabajar con respecto a la nutrición? Pues desde el momento de la concepción. Una madre que está bien nutrida, pues va no solamente a transmitir esos gustos, sino la inmunogenética de la nutrición va a hacer que se abran unas puertas y se cierren otras, creando un ambiente de eh, programación hacia ciertos alimentos. Estamos teniendo generaciones de niños que no comen vegetales, que solo comen proteína. Y tenemos otro grupo de niños que comen muchos alimentos chatarra con una abundancia de azúcares y además una pérdida de actividad ahora con las pantallitas, ¿no? Todo es pantalla, inteligencia artificial, juegos, etcétera, que la gente ya no se activa, ya no hace ejercicio, ya no hace esfuerzos físicos y todo eso trae como consecuencia que se crea un estilo de vida, una forma de vivir que después muy difícilmente se va a cambiar. Yo por ahí leí acerca de la dieta azul
o las zonas azules, y las zonas azules eran las zonas en el mundo que estaban identificadas por tener la población más longeva. Y fueron un investigador a esas locaciones y encontraron varias características comunes. Por ejemplo, alimentación exclusivamente natural, mucha actividad, convivencia social, y parece ser que esos son ingredientes muy buenos que van a favorecer o evitar el síndrome metabólico, porque cuando se habla de mayores de 60 años, se habla de gente que se jubila. Y la poca actividad y las costumbres que tuvo durante toda su vida laboral va a romperlas ahí en ese momento, y lejos de activarse más, pues va a caer todavía en más sedentarismo, falta de ejercicio, excesos de alimentos o bebidas que van a dar como consecuencia una exageración de sus factores de riesgo, ya de diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces, yo creo ¿qué nos podrías proponer o cuál sería tu mensaje final? Quiero, antes de que nos contestes, agradecer la presencia de Araceli Silva de la Ciudad de México, de Tere Franco de Villahermosa, de Nelson Faría Montiel de Maracaibo, Venezuela, eh, de las personas de Freud Guerrero, me parece que está en la Ciudad de México. En fin, y pues ¿cómo podrías tú mandar un mensaje así de tu tema del síndrome metabólico en el adulto mayor? Está apagado tu micrófono, eso es. Sí. Bueno, pues en conclusión, el síndrome metabólico nos representa un desafío significativo para la población mexicana, ¿no? Afecta nuestra salud, afecta el bienestar en múltiples formas, como decíamos, económica. eh, Cuando se llega a tener una persona con enfermedad crónica en alguna familia, pues de alguna manera se fractura la familia porque se empiezan las preocupaciones de que pues mi persona esté bien, ¿no? De que mi familiar esté bien, de que mi economía no me va a alcanzar. Eso es como la mayor parte de las preocupaciones de las personas que llegan a tener síndrome metabólico y llegan a tener recursos limitados. La prevalencia creciente de obesidad, de resistencia a la insulina, hipertensión, dislipidemia, pone en peligro la salud cardiovascular de la población. Sin embargo, mediante una estrategia integral que involucre cambios en el estilo de vida, intervenciones médicas, políticas públicas adecuadas, es posible abordar eficazmente el síndrome metabólico, mejorar la calidad de vida de los mexicanos. La prevención y el tratamiento temprano son fundamentales. ¿Para qué? Para reducir la carga de la enfermedad asociada con esta enfermedad, con este síndrome, promover una sociedad más saludable y activa. Como nos decía, son dos poblaciones diferentes, pero como nos decía, en una mujer embarazada, lo ideal, una vez me dijo una nutrióloga, lo ideal no existe, ¿no? Pero lo ideal sería que yo, persona, yo, mujer, estoy pensando en embarazarme, me voy a cuidar, voy a preparar a mi cuerpo antes de que suceda. ¿Para qué? Para se me fue la palabra, para evitar deficiencias nutricionales. ¿Por qué? Porque yo sé que en el momento en que suceda la concepción, este, pues todos mis nutrientes van a ir a una segunda persona, ¿no? Ya no van a ser para mí, pero no,
En general, lo que se diagnostica, pues ya es 2, 3 meses después, un embarazo, donde a lo mejor, pues todo ese tiempo hubo una muy mala alimentación. Desde ahí, ¿no? Desde ahí tenemos una un problema porque desde el embarazo, desde el principio hubo una mala alimentación. Entonces, políticas públicas están hay muy buenas políticas, pero están mal enfocadas, ¿no? No abarcan lo que tienen que abarcar, no abarcan a la población que tiene que, perdón, que tiene que abordar. Hay muy buenas, pero creo que desde nuestra trinchera lo que podemos hacer es a nuestra familia inculcarles el menos uso de aparatos electrónicos, el fomentar la actividad física. Sí es muy difícil ya en personas mayores porque, como dicen, ¿no? O sea, ya tuvieron toda una vida de malos hábitos alimenticios y ya no es como que de un día para otro o en un año van a ser otras personas porque se tiene que volver a educar y es muy difícil, pero no imposible, ¿no? Entonces, tenemos que volverlos a educar desde ese entendimiento, o sea, que entiendan que si ellos no lo hacen, no voy a ir yo a su casa por más que yo quiera ir a hacer la comida saludablemente o que yo vea que se estén tomando su medicamento, aunque yo quiera, no lo puedo hacer, ¿no? Cada quien creo que tiene que crear esa conciencia de decir, quiero estar bien y también como decía, ¿no? O sea, me quiero morir dignamente, ¿no? O sea, no quiero llegar a 70, 80 años y que me estén cambiando los pañales mis hijos. Así me decía una enfermera, me acuerdo mucho, que ella se cuidaba mucho para tener una vejez digna. ¿Por qué? Porque ella no quería hacer una carga, ¿no? Ella tenía hipertensión, pero ella se cuidaba, ¿eh? Ella, sus medicamentos al tiempo que era, su alimentación que era, porque decía, yo quiero tener una muerte digna. No quiero que nadie me tenga que estar transportando porque yo ya no puedo. Entonces, sí es muy difícil. Hay muy buenas políticas públicas, pero como todo, ¿no? O sea, están mal enfocadas. La gente que a veces está a cargo no es la ideal. Hay gente que pues está a cargo de puestos de salud cuando ni siquiera son profesionales de la salud. Entonces, desde ahí creo que tenemos un problema, otro problema, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Angélica. He escuchado muy atentamente tus reflexiones y quiero hacer algunas correcciones porque yo ya estoy más cerca de los 80 años, ¿verdad? Y no necesito pañal todavía. Pero, pero quiero mencionar que dentro de el olvido que tiene la Secretaría de Salud acerca de la medicina de primer contacto, es la promoción de la salud y dentro de la promoción de la salud, la creación de grupos. La creación de grupos funciona filosóficamente y en acciones para determinados grupos etarios. Dentro de ellos están los adultos mayores. Uno de los peores problemas por la que la gente enferma y muere es porque se deprime. Y se deprime porque se mueren todos sus amigos, sus compañeros de juventud o de la infancia, porque no tienen nada que hacer o porque se quedaron sin su pareja, porque la familia no los atiende o no los toman en serio o los tienen olvidados o abandonados, ¿verdad? Es terrible. Entonces, creo que uno de los apoyos importantes para tratar de activar al adulto mayor es la creación de grupos de jubilados, de grupos de los que les gusta bailar el danzón o las artes, o formar grupos. Y esa creación de grupos, estarle dando las facilidades, sin embargo, estamos en un gobierno que todo es austeridad. Y tal parece que le vamos cortando las patas a la silla hasta que nos caemos. Y no nos damos cuenta o no se da cuenta
la gente que toma las decisiones es que hay que invertir para no hacer gastos catastróficos. O sea, dicho en otras palabras, es mejor gastar en la prevención que estar tratando enfermedades. Y aparte de esas políticas de grandes, yo diría que las etapas del adulto mayor son terriblemente productivas. Muchos de los premios Nobel son en personas mayores de 70 años. Muchas de las grandes obras de pintura, de música, de cine, etcétera, es en personas de la tercera edad. Entonces, existe un grupo que son terriblemente creativos, ¿verdad? Y que eso, en cierta forma, los mantiene vivos. Entonces, hay que trabajar, no decir que porque ya está viejo, ya no sirve, hay que mandarlo a un rincón, desperdiciar la experiencia. Si pueden ser productivos, pueden crear nuevas tendencias o nuevas cosas. Y el síndrome metabólico, que se ha llegado a esos extremos, pues nunca darlo por perdido, que siempre hay algo que se puede hacer. Y cuando menos, si a una persona con riesgos y con poca expectativa de vida, porque ¿quién puede decir cuánto vamos a vivir? Hay atletas de 30 años súper sanos que se los dan un balazo o los atropellan y ya murieron. O sea, de nada sirvió todo lo demás. Entonces yo creo que hay que ir con una nueva mentalidad, día a día, en el día a día, tratar de comer mejor, tratar de hacer un poco más de ejercicio, estar pensando en algo de creatividad, hacer alguna habilidad, la música, la pintura, planes, diseños o las cosas que se haya dedicado durante toda su vida. Entonces, a lo mejor para mí el epílogo sería, es un fracaso llegar a un síndrome metabólico por las razones que se quieran. Lo primero que se necesita es crear una conciencia. Sí lo tengo, pero no lo quiero. En ese momento, y a partir de ese momento de que lo acepte uno, cada esfuerzo suma. Comer un poco mejor, hacer un poco más de ejercicio y posiblemente eso que se aporte le va a dar oportunidad de vivir un poquito más y mejor. Entonces, pero realmente el hablar del síndrome metabólico en el adulto mayor es hablar del gran fracaso, de todo lo que dejamos de hacer en todas las etapas de la vida previas a llegar a la etapa de la plenitud del adulto mayor. Entonces, hay que trabajar mucho, mucho, y ahí está la importancia de la medicina de primer contacto en la promoción de la salud. Ojalá que le invirtamos dinero, que le invertamos tiempo, ¿verdad? Yo no sé cuánto se gasten en campañas y en publicidad de las campañas, todo que no le sirven a nadie, ni mucho menos a los del síndrome metabólico, ¿verdad? Ni tampoco les sirve que les den un dinero mensual. O sea, ¿qué es lo que realmente les sirve? Cambiar una estructura mental. Pero bueno, para eso será en otra sesión. Quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud a la licenciada en nutrición Angélica Calisto Villavicencio por su presentación de este tema necesario, importante, que nos debe de dejar pensando qué tenemos que hacer por nuestros adultos mayores, qué tenemos que hacer con nuestros semejantes y nosotros mismos, y sobre todo, qué tenemos que hacer con nuestros hijos y nuestros nietos, teniendo esas experiencias para que no lleguen a ellas. Ojalá que todos nosotros hagamos un acto de contrición, una reflexión muy profunda y personal, y que a partir de mañana hagamos algo. Cualquier cambio es bueno, pero que sea a mejor. Muchas gracias por su presencia a todos los que asistieron, y este video va a estar en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Buenas noches y hasta pronto.